Iglesia de Dios Corrientes. Bien, quiero invitarle a que en esta noche podamos compartir la palabra del Señor. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Biblia de papel. Recuerden, para los que no vinieron el domingo pasado, que estamos en la campaña, sí, este año, que se llama Regresando la Biblia de papel a la iglesia, ¿sí? Donde queremos nuevamente que cada hermano, hermana pueda traer su Biblia para poder leerla, para poder anotar, para poder subrayarla, para que no perdamos la sana costumbre, hermanos, de poder tener la Biblia impresa y dejar también la parte tecnológica un poco de lado, que la vamos a seguir usando, no la vamos a desechar, pero creo que a la iglesia debemos venir todavía con la Biblia de papel, sea la Reina Valera, la NBI, la NTV, la RBI, la RBA, la que quiera, hermano, ¿sí? El modelo que quiera, la versión que quiera, pero le animo a que podamos traer la palabra del Señor en papel. Así que Primera de Reyes, capítulo 19, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 19. Ay, qué lindo ese ruidito, hermano. Ese ruidito a Biblia. ¿Vieron? Primera de Reyes 19, versículo 1 en adelante. Amén. ¿Encontramos? Dice la palabra del Señor. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Amén. A la palabra del Señor. En el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, existía un castigo, el cual se llamaba pasar por las baquetas. Era un castigo menor para aquellas personas que quizás no habían cometido un delito grave, en el cual consistía de 2 filas de soldados que se ponían enfrente la una de la otra, y con sus baquetas, que eran como una especie de palos de madera o de hierro que servían para meter la bala y la pólvora, ¿sí?, dentro de la escopeta. Pero como en las películas a veces vemos cómo cargaban la pólvora, la bala, y a través de esa varilla que se llamaba baqueta podían sellar la bala y la pólvora. Hacían una especie de camino, ¿sí?, como nosotros le hacemos a los que cumplen años, por ahí le hacemos la maciadita, le hacemos cruzar, digamos, por el puentecito, ¿vieron? Bueno, ellos lo hacían con las baquetas, ¿sí? Lo mataban a baquetazo al pobre, ¿sí? Le daban una lección. Bueno, en realidad no lo mataban, pero sí le daban una especie de castigo a través de las baquetas. De allí que nosotros hoy por ahí hemos venido heredando el término baqueteado,
¿sí? Cuando algo está baqueteado, quiere decir que se lo ha maltratado, que se lo ha golpeado. A veces usamos este término para hablar, no sé, de un vehículo y decimos, no, ese vehículo no compre porque está re baqueteado, ¿sí? Quizás no sabían ustedes de dónde venía el término ese, ¿sí? De baqueteado, pero viene precisamente de algo que está muy golpeado, de algo que está dañado. Y también este término a veces lo ocupamos para hablar de nuestra propia vida, a veces de cómo venimos atravesando una situación o cómo venimos atravesando la semana y decimos, no, estoy re baqueteado, ¿sí? Estoy agotado, estoy cansado, estoy herido, estoy baqueteado. Y cuando miramos la palabra del Señor encontramos que Elías estaba un poco baqueteado con todo lo que había sucedido y le había pasado. Encontramos que si bien él había tenido una gran victoria, si usted lee después un capítulo anterior, se va a encontrar con que el Señor le dio una gran victoria. Sin embargo, las amenazas de Jezabel, el cansancio físico y emocional, la confusión interior, la opresión espiritual, hicieron a Elías llenarse de angustia, llenarse de temor y finalmente huir ante las amenazas de Jezabel. Ahora nosotros también en nuestra vida muchas veces andamos baqueteados espiritualmente. A veces el estrés diario, la vorágine de la vida, las situaciones en la familia, situaciones en el trabajo, situaciones económicas, situaciones emocionales y por supuesto también a veces sucesos que terminan llevándonos al fondo de la cueva, sucesos que no esperábamos, acontecimientos que no esperábamos, nos llevan a estar en esta situación de angustia, en esta situación donde quizás a veces dejamos de tener paz, a veces dejamos de tener gozo, pero donde muchas veces también comenzamos a perder perspectiva de la vida, donde ya nos cuesta mirar hacia adelante con esperanza y nos va quitando ese deseo de vivir. Y no digo de vivir en el sentido de tomar una decisión drástica y mortal, sino en ese deseo a veces de levantarnos de la cama, en ese deseo de poder vivir el día a día, o de esperar algo lindo de la semana, o esperar algo lindo de parte de Dios durante el mes o en la temporada que viene. Las situaciones que a veces nos angustian, nos agobian y nos llevan al interior de esa cueva donde dejamos de oír la voz del Señor, donde comenzamos a encerrarnos en nuestros propios pensamientos y esa angustia del alma comienza cada vez a ser más fuerte. Sin embargo, debemos saber, hermanos, que Dios no abandona a los que están en la cueva. Si quizás tú te encuentras en una situación similar a la que estoy describiendo, quiero decirte que Dios no abandona a las personas que se encuentran en una situación similar a la de Elías. Me gusta porque la palabra del Señor dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Elías era una persona sujeta a pasiones como las nuestras. ¿Y por qué dice la Biblia de esta manera? Porque cuando nosotros miramos la vida de Elías, encontramos una persona que Dios usaba de una manera tremenda. Las cosas que Dios hacía con Elías, nosotros podemos mirar y decir, tremendo cómo Dios usaba a este hombre. Y si quizás no tuviésemos esta historia, nosotros miraríamos a Elías como una persona infalible, como una persona que nada lo afectaba, que nada lo detenía. Sin embargo, estas cosas también están escritas para que nosotros veamos que a pesar de que Dios lo usaba poderosamente, que a pesar de que ellos veían la mano de Dios de una manera que quizás nosotros nunca vimos, sin embargo, seguían siendo seres humanos vulnerables, con problemas, con situaciones, con momentos de estrés, con momentos de angustia, con momentos de debilidades. De allí encontramos esta expresión de Elías cuando él dice, basta ya, Señor, basta ya, porque no soy yo mejor que mis padres. Encontramos a un hombre cansado,
a un hombre confundido, a un hombre frustrado, a un hombre baqueteado, a un hombre que había sido golpeado y que sin duda en este momento en el cual sus pensamientos estaban nublados, en el cual no podía ver la luz, en el cual no podía ver esperanza, en el cual el enemigo mismo también se venía a tomar de esta situación para llevarlo a ese lugar donde el enemigo le encanta que nosotros estemos, en ese lugar de desesperación, en ese lugar de desencuentro, en ese lugar de angustia mortal. Y allí Elías luchando con sus pensamientos, probablemente luchando con este pensamiento de decir, ¿cómo puedo estar en esta situación? ¿Cómo puedo estar huyendo? ¿Cómo puedo estar con miedo? ¿Cómo me puede estar pasando esto después de que vi descender fuego del cielo? Después de que vi la mano poderosa del Señor y ahora me encuentro en esta situación. Al final termina siendo igual que el pueblo de Israel, igual que mis padres que aunque vieron la mano poderosa del Señor, se mantenían infieles, se mantenían indignos. Pero esto me está pasando a mí, al final no soy tan bueno como yo creía. Y se estaba baqueteando él mismo. Y es allí en ese lugar, hermanos, donde nosotros corremos peligro. Porque el enemigo y la opresión espiritual van a estar siempre. La Biblia dice que Satanás es nuestro adversario. Y cuando él nos ve en una situación de vulnerabilidad, él aprovecha para venir con sus dardos de fuego. Quizá no te va a tocar, porque el enemigo no puede tocarte, amén. Pero sí va a tirar sus dardos. Sí va a tirar sus pensamientos, porque el enemigo ataca ya tu mente con ideas, con pensamiento, con esos pensamientos autodestructivos que vienen a nuestra mente de que somos indignos, de que somos inútiles, de que no servimos como hijos de Dios, de que le fallamos, de que no merecemos la gracia de Dios. Y ese es el peligro cuando no entendemos, no nos damos cuenta de que el hecho de que seamos vulnerables no nos aleja de Dios, sino que al contrario nos acerca a Dios. Porque la palabra del Señor dice que el Señor mira de lejos al altivo. Sin embargo, recibe a aquella persona que es humilde, manso de corazón, que reconoce su necesidad, que reconoce su vulnerabilidad. Por eso debemos hacer nosotros un impasse, allí una división, debemos hacer un alto y entender de que Dios no nos condena por el hecho de estar en la cueva, pero Él no desea que nosotros sigamos en ese pensamiento en el cual estamos dando la oportunidad al diablo para que Él se prenda de allí y termine afectando nuestra vida. Por eso en ese mismo instante Dios envía a un ángel. Dios envía a un ángel y me gusta porque uno podría decir, bueno, ese era el momento para decirle a Elías, hey Elías, basta. Ese era el momento para decirle a Elías, bueno Elías, ya está. No podés estar en esta situación y cortar el proceso. Y decir, bueno, ya está, hasta aquí es tu proceso. Pero vemos que el Señor no corta el proceso de Elías. El Señor no lo reprende, ni siquiera le pregunta o le llama la atención. Simplemente el ángel va para alimentarlo, para cuidarlo, para sostenerlo. ¿Por qué? Porque Dios no corta el proceso en nuestra vida, hermanos, sino que nos acompaña en medio de él. A veces queremos resolver rápido lo que en realidad es un proceso del alma. Como cuando los niños tienen fiebre. ¿Vieron que si hay algo que nos desespera a los padres, sobre todo cuando somos padres primerizos, y nuestros hijos tienen fiebre y nosotros vamos corriendo al médico como que se está yendo de este mundo más o menos, ¿sí? Tiene fiebre y nos desesperamos y enseguida, ¿qué queremos hacer? Queremos cortarle la fiebre. Entonces, si dice dale 5 ibuprofeno, nosotros decimos dale 7, dale 10 para que se le corte la fiebre. Y cuando vamos al médico nos dicen no te apresures en cortar la fiebre, porque la fiebre no es la enfermedad. La fiebre simplemente es un síntoma de que te está mostrando de que el cuerpo está luchando con algo,
de que hay algo de fondo que hay que tratar. Y a veces si uno corta ese proceso, termina tapando precisamente un mal mayor. Entonces me sorprende aquí la bondad de Dios, la paciencia de Dios, el amor del Señor, la sabiduría del Señor, que no viene a decirle a Elías, ya basta, hasta aquí, no, sino que lo acompaña en el proceso. Lo acompaña, no le reprocha, no le recrimina, no le hace pregunta, acompaña en medio de la situación donde Elías estaba, diciéndole a Elías, Elías, aún en medio del dolor, aún en medio del desconcierto, aún en medio de la angustia, Elías, yo sigo siendo tu Dios, yo sigo siendo tu proveedor, yo sigo cuidando de vos. Y de la misma manera quiero decirte, hermano, más allá de los procesos que te toque vivir, si quizás en este tiempo estás viviendo un proceso similar a este, Dios no te está quizá queriendo cortar el proceso, pero sí desea que tú puedas verlo en medio del proceso y que puedas saber de que Él nunca va a estar para reprocharte, para reclamarte, para preguntarte, para exigirte, sino que el Señor va a estar allí para cuidarte, para alimentarte, para sostenerte, porque esa es su promesa. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar, Él va a estar siempre contigo. Y miren cómo el Señor cambia su perspectiva y le hace ver con otra profundidad. No lo lleva precisamente a la situación, sino que le dice, todavía te queda camino, Elías. Largo camino te resta, le dice el ángel. Todavía hay muchas cosas, Elías, que tienes que hacer. Saben, las temporadas de la vida, queridos hermanos, no cambian de un día para otro. A veces queremos que las temporadas en nuestra vida puedan cambiar de un momento a otro. Pero saben, si algo he aprendido y he visto con el paso de los años en el ministerio, es que las temporadas se van construyendo con buenas decisiones de días, de meses y de años. A veces nosotros queremos o creemos o pensamos que la temporada se va a terminar porque quizás yo he tenido, no sé, un hermoso tiempo en la presencia del Señor. Entonces estoy allí atravesando una temporada o estoy en una temporada difícil, pero estuve en un tiempo con el Señor hermoso, donde el Señor me ministró, donde el Señor me renovó y mi mente automáticamente dice, bueno, ahora sí, todo cambió. No cambió. A veces estamos atravesando una temporada, un proceso difícil y tenemos un lindo tiempo de oración. O podemos estar orando quizá con más constancia y decimos, bueno, voy a estar orando esta semana y nos proponemos y oramos toda la semana y somos constantes y llegamos hasta el final de la semana y automáticamente nosotros creemos que porque hemos orado esa semana, bueno, la temporada ahora sí va a cambiar. A veces venimos al culto y tenemos un culto tremendo y sentimos la presencia de Dios de principio a fin y venimos al altar y el Señor nos ministra y el Señor nos da palabra y salimos allá afuera y decimos, bueno, ahora sí se nota que el Señor obró y la temporada va a cambiar. Pero las temporadas no cambian de la noche a la mañana. Y allí es cuando el enemigo viene a tu vida nuevamente con esos pensamientos a decirte que no sirvió esa semana de oración, que no sirvió ese tiempo de calidad con el Señor, que no sirvió el hecho de venir al culto el día domingo, de apartar tu tiempo, de venir, de buscarle. Pero no, sí sirvió, querido hermano. Sí sirve nuestros tiempos de oraciones, sí sirve congregarnos, sí sirve buscarle al Señor, sirve para fortalecernos, sirve para animarnos, sirve para levantarnos. ¿Por qué? Porque todavía tenemos que seguir caminando, porque quizá la temporada no ha terminado y yo necesito alimentarme para poder seguir atravesando la temporada. Pero las temporadas no cambian de un momento a otro.
Nuestra vida de intimidad con el Señor, hermano, no se forma con un día de oración. Nuestra sensibilidad de las cosas espirituales no se forman en un lindo culto. La revelación de las cosas del Señor no se dan de la noche a la mañana. Se comienzan a dar cuando nuestra vida comienza a adquirir esa constancia, donde nosotros vamos caminando y día a día somos constantes y día a día vamos haciendo las cosas que están bien delante del Señor. Entonces seguimos orando, seguimos congregándonos, seguimos haciendo lo que la palabra del Señor dice. Nos mantenemos y le damos allí y somos constantes, y en un momento la temporada comienza a cambiar, pero no cambia de un momento a otro. Las temporadas llevan tiempo para cambiar. Las temporadas llevan tiempo. Por eso es que necesitas ser constante. Si quieres un cambio en tu vida, si quieres un cambio en tu familia, si quieres un cambio en tu casa, no va a alcanzar con que vengas un domingo al culto. Y gloria a Dios porque estás en este lugar. Pero no va a alcanzar porque lleves una semana de oración. Las temporadas se construyen con buenas decisiones todos los días, todas las semanas. Y quizá tardan meses y a veces tardan años. Pero en medio de ese tiempo, en medio de esa temporada, ¿sabes qué es lo lindo? Que no estás solo, que el Señor está con vos. En medio de esa temporada, quizá difícil, quizá dura, el Señor te muestra de que el Señor no te abandona en medio de la cueva. El Señor no te abandona a tu suerte, sino que el Señor te está cuidando, el Señor te está fortaleciendo para que puedas seguir caminando, porque todavía te queda largo camino. Todavía te queda largo camino. Y Dios está allí con nosotros. Dios está allí en medio de la cueva. Por eso Dios le pregunta a Elías y no le dice, ¿qué haces allí, Elías? Sino que le dice, ¿qué haces aquí? Aquí, Elías, yo estoy con vos acá. Estamos los dos. Estamos los dos juntos y el Señor te dice, hey, yo estoy con vos. Señor, ¿dónde te fuiste? Estoy acá con mi hijo internado. Hey, aquí estoy con vos. Señor, ¿dónde te fuiste? Que mi economía no avanza. Hey, yo estoy acá con vos. Señor, ¿dónde te vas? Que no te siento. Hey, yo estoy aquí, aunque me sienta o aunque no me sienta. Yo estoy con vos. Cuando todas las cosas marchan bien o cuando las cosas no te salen. Cuando las temporadas son temporadas de alegría o cuando las temporadas son temporadas de dolor, temporadas de angustia, temporada en la cual te sientes que estás dentro de una cueva, pero el Señor te dice, yo estoy allí con vos. Yo estoy aquí, Elías, con vos. Porque ¿saben qué, querido hermano? La tragedia no es estar en la cueva. La tragedia es estar en la cueva sin Dios. La tragedia no es estar en la cueva, es estar en la cueva sin Dios. La Biblia relata una historia, la historia del rey Saúl, que en un momento mientras estaba persiguiendo a David se encontró en una cueva. Y el rey Saúl pensaba que él estaba solo y no estaba solo. Allí estaba a quien él perseguía, el futuro rey de Israel, David. Y allí David, si quería, podía liquidarlo o darle una buena baqueteada a Saúl. David no hizo nada de eso. Pero ¿sabe cuál era la diferencia allí entre David y Saúl? No era el poder de Saúl, no era la riqueza de Saúl, no era la influencia de Saúl, no era todo lo que Saúl tenía que David carecía. No era la diferencia entre David y Saúl las cuestiones materiales, las cuestiones de influencia o de poder. La diferencia era que David estaba con Dios, pero Dios se había alejado de Saúl. Y Saúl estaba solo en la cueva. Y a veces nosotros miramos y pensamos que quizá la gente que tiene influencia está mejor, la gente que tiene riqueza o tiene posición está mejor.
o la gente que quizás tiene poder está mejor. Pero ¿saben qué? Cuando esas personas están en la cueva, están solas porque no tienen a Dios en su corazón, porque no tienen a Dios en su vida. Y no hay peor cosa para el ser humano que estar en una cueva de angustia, de dolor, de llanto y de depresión y estar sin Dios. Dios ya no estaba con Saúl en la cueva, pero sí estaba con David. Por eso, queridos hermanos, no te tiene que preocupar si quizás te encuentras en la cueva, pero sí tiene que preocuparte si Dios está contigo. Porque si tú estás en la cueva con Dios, no tienes que preocuparte porque Dios va a estar allí contigo. No importa si quizás no tienes el poder, no importa si quizás no tienes la riqueza, no importa si quizás no tienes la influencia, pero si tienes a Dios, aunque estés en una cueva, en un momento el Señor te va a sacar de allí, porque con Dios todo lo puedo. Y el Señor le dice a Elías: Elías, sal fuera. Ya es el momento, Elías. Ya es el momento que salgas. Y cuando Elías sales, allí estaba la presencia de Dios. Allí estaba el fuego, allí estaba el temblor, allí estaba el silbo apacible. Pero allí también estaba el propósito de Dios. Porque Dios todavía tenía trabajo para Elías. Y quizás la cueva puede ser una temporada, queridos hermanos, pero no es el final para un hijo de Dios. Quizás la cueva puede ser una temporada, pero no es tu destino, no es el destino de los hijos de Dios. No es el lugar donde el Señor te quiere para siempre. Elías había visto el fuego descender, pero ahora necesitaba ser encendido en el fuego del Señor. De la misma manera, no se trata, queridos hermanos, de cuánta experiencia nosotros podamos llegar a tener en el camino de Dios. No se trata de cuánto recorrido nosotros tengamos, de cuántos años nosotros pasemos. Se trata de cuán cerca estamos del Señor, de cuán fuerte sigue ardiendo la presencia de Dios en nuestra vida, el fuego de Dios en nuestra vida, porque no importa ni nuestro apellido, ni nuestra historia, ni la experiencia del pasado. Nosotros hoy necesitamos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Hoy necesitamos ver la presencia del Señor moviéndose en nuestra vida. Hoy nosotros necesitamos ver el fuego de Dios moverse en nuestra familia, en nuestra casa, en la vida de nuestros hijos. Por eso el Señor nos dice: hey, yo todavía tengo trabajo, todavía tengo ministerio, todavía hay cosas que vas a ver, todavía hay cosas que vas a experimentar, todavía tienes que seguir caminando porque yo no he terminado contigo. Aleluya. Elías quizá pensó que nunca iba a haber algo más extraordinario que el fuego del cielo descendiendo. Sin embargo, él no sabía que había carros de fuego que lo estaban esperando para llevarlo al cielo. Quizá Elías pensó que nunca más iba a haber una experiencia. ¿Usted se imagina la experiencia de esa, hermana, de ver fuego descendiendo del cielo? De ver que quizás en un momento, a través de tu oración, algo tremendo sucede. ¿A quién no le gustaría? A mí me encantaría, ¿no? Cuenta la historia, mientras los músicos van pasando, de uno de los referentes o de los fundadores de lo que fue la iglesia de Dios allí en Isla Maciel, a quien apodaban el hombre rodillas de camello. Y usted dice: ¿por qué le apodaban así, pastor? Porque dice que se le habían hecho callos, porque era un hombre de oración. Un hombre que se levantaba a las 5 de la mañana y comenzaba a orar. Y no se levantaba a las 6, no se levantaba a las 7, ni a las 8, ni a las 9, ni a las 10. Se levantaba de orar a las 1 de la tarde, a las 2 de la tarde. Esa era su vida.
Y dice que él en un momento lo llaman a una situación allí donde estaban apagando un fuego, porque se estaba incendiando, no recuerdo bien, porque esta historia no la tenía preparado, se me vino ahora a la mente. No recuerdo bien qué era lo que se estaba quemando, si una iglesia, una casa, una escuela. Pero dice que allí estaban los bomberos apagando el fuego. Y dice que va allí el reverendo Mazuco. Y mientras los bomberos estaban apagando el fuego, dice que él comienza a orar y levanta las manos y simplemente oraba y decía: Señor, te pido que el fuego se apague. Señor, te pido que el fuego se apague. Señor, te pido que el fuego se apague. Y mientras iba bajando la mano, dice que el fuego se iba extinguiendo solo. De tal manera que cuando él terminó de orar y las manos de él estaban abajo, el fuego se había extinguido. En ese momento todo el personal de los bomberos, jefe incluido, se convirtieron al Señor. Comenzaron a seguir al Señor Jesús. ¿Se imagina tener experiencias como esa? De orar así, que algo tremendo suceda y sentir el respaldo de Dios. Elías lo había sentido y ahora estaba allí tratando de salir del pozo, tratando de salir de la cueva, y quizás pensando: yo ya no voy a vivir nada más como eso. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vi fuego del cielo descender. Pero mientras él estaba allí en la cueva, los carros se estaban preparando. Quizás mientras él estaba saliendo de la cueva, yo no sé cómo el Señor prendía los fuegos, y quizás le soplaba. No creo que sea con un encendedor o con un fósforo, pero mientras él estaba en ese proceso, el Señor estaba encendiendo los fuegos, los carros de fuego, preparando ese momento, porque Elías sería una de las únicas dos personas que menciona la Biblia que es arrebatada al cielo, que no vieron la muerte. Elías fue arrebatado en carros de fuego. Cuando él quizás pensaba de que jamás iba a vivir una experiencia como tal, el Señor tenía una experiencia aún todavía más grande y más poderosa. Pero no se iba a ir estando en la cueva. Todavía tenía cosas por hacer y por realizar. Queridos hermanos, todavía te resta camino. Todavía hay ministerio para tu vida. Todavía el Señor quiere seguir mostrando su gloria, su poder en tu vida, en tu casa, en tu familia, a tu alrededor, en tu ministerio. Por eso, si estás hoy en la cueva, quizá el Señor te está diciendo: sal fuera, porque la gloria del Señor todavía se va a manifestar sobre tu vida. ¿Cuánto lo creen? La gloria del Señor todavía se va a manifestar sobre tu casa. ¿Cuánto lo creen? La gloria del Señor todavía se va a manifestar sobre la vida de tus hijos, sobre la vida de los que te rodean. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor y ponete de pie en esta noche. Oh Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, porque solo tú eres digno. Gracias, Señor, porque aún en medio de los procesos, aún en medio de nuestras debilidades, de nuestras angustias, de nuestras luchas, de nuestro llanto, tú, Señor, nos muestras que tu amor no ha cambiado. Tú sigues siendo constante, tú sigues siendo fiel. Gracias, Señor, porque tu bondad nos alcanza día a día. Quizás, Señor, la temporada que estamos viviendo no va a terminar mañana, no va a terminar pasado, pero sabemos que hoy, Señor, tú estás para renovarnos, y que día a día, Señor, tus misericordias son nuevas, y que día a día, Señor, tú nos ofreces el pan. Ya no, Señor, para ser alimentados, Señor, a través de un ángel. Ya no para ser alimentados a través de un cuervo, Señor. Ya no para ser alimentado a través de un alimento físico, sino para cada día, Señor, ser alimentado con el verdadero pan de vida. Para ser alimentado cada día, Señor, con tu presencia, con tu Espíritu Santo, Señor. Porque tú eres la vida, tú eres el pan, tú eres el agua, Señor, tú eres el refrigerio. Y tu palabra, Señor, dice que el que cree en ti, de su interior, Señor, van a brotar esos ríos de agua de vida, Señor.
para que podamos atravesar, Señor, cualquier temporada que nos toque atravesar, para que podamos atravesar, Señor, y vivir cualquier temporada. Tu mano, Señor, no se ha cortado para bendecir. Tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo bueno. Adorale al Señor en esta noche. Bendecí su nombre, porque su bondad, su fidelidad siguen estando allí. Para vos y para mí, Él es fiel. Suscríbete a nuestro canal para ver todos nuestros videos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para contactarnos y no quedarte afuera de ninguna de nuestras novedades.